Fácil. Bueno, vamos a conversar ahora con Natalia Dobransky, que es brigadista y técnica universitaria en gestión integral de incendios forestales. Natalia, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por comunicarse conmigo. No, por favor, Natalia, gracias por tu tiempo. Bueno, primero te vamos a utilizar un poquito de cronista. ¿Cómo está la situación actual en la zona, Natalia? Mira, en este momento la realidad es que estamos con una pequeña tregua que nos dio la meteorología. Tuvimos el ingreso del frente frío, que en principio complicó las tareas de combate del incendio, con fuertes ráfagas de viento y demás. Y finalmente en el día de ayer tuvimos la tan anhelada y esperada lluvia, que realmente no esperábamos, ¿sí? No esperábamos que tuviéramos precipitación y que fuera abundante como lo fue, y por suerte podemos decir hoy que tenemos un día de ventana meteorológica para poder trabajar y seguir enfriando todo lo que el frente del fuego dejó, ¿no? Bien, y la situación actual es que el fuego está controlado, está vía de No. controlarse. ¿Qué está pasando? No. Por el momento el fuego sigue fuera de control. Entiendo que con la nueva llegada de equipos de brigadistas de Córdoba que llegaron el día de ayer, van a tener más recursos para poder terminar de afianzar todo lo que es el perímetro del incendio y continuar su recorrida hasta la cabeza del incendio y continuar enfriando los puntos calientes que queden dentro del perímetro. Pero entiendo que por el momento, y no soy la persona indicada para dar esa información porque para eso está la autoridad del área, entiendo que estaría todavía en vías de contenerse, pero desconozco si está en su totalidad contenido el incendio. Sí, hay varios puntos calientes de focos importantes que quedaron en el camino que va para todo lo que era Maitén, y también sobre el faldeo del cerro Epuyén, en donde había todavía bastante actividad el día de ayer. Bien, ¿se puede calcular cuánto es las pérdidas, digamos? ¿Cómo se miden? ¿Se miden en cantidad de hectáreas, en cantidad de especies? Sí, en superficie afectada inicialmente, ¿no? Por el momento, según los datos oficiales, estaríamos alrededor de 12.000 hectáreas afectadas, dentro de las cuales hay un porcentaje importante de bosque nativo y también tenemos una importante densidad de forestaciones de pino. Cuando hablamos, ahí me parece que en tu respuesta hay una respuesta, ¿no? La idea de los bosques nativos, la convivencia entre los bosques nativos y los pinos. Cuando hablamos de bosques nativos, estamos hablando con Natalia Dobransky, que es brigadista y técnica universitaria en gestión integral de incendios forestales. Estamos hablando de qué. Contanos exactamente qué es un bosque nativo. Bueno, en el caso de Patagonia, el bosque nativo en esta zona está integrado por especies de Nothofagus, como lo son, por ejemplo, el coihue, la lenga, el ñire. Tenemos cipreses, ¿sí? Que es bastante parecido en la estructura, como para que el vecino que está escuchando la radio lo pueda interpretar y ver en el paisaje. Es bastante similar a la forma que tiene el pino, pero es nativo de acá de la Patagonia, el ciprés. Está en peligro de extinción. Sí, tenemos muchas unidades de vegetación, es un paisaje bastante heterogéneo, que también eso complica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo es la dinámica del fuego en este paisaje, porque no tenemos un solo paisaje homogéneo como por ahí podría ser una arbustización, un pastizal. Tenemos muchos bosques mixtos, en topografías muy diversas, muy complejas, con valles muy profundos, con cañadones que también el viento hace lo suyo, ¿no? En cada cañadón, por ahí tenemos vientos generales que vienen de una dirección, pero cuando se encuentran con esos cañadones en la montaña, se disparan para diversos lugares, y eso también tiene que ver con la complicación que tienen los frentes de fuego en este tipo de escenarios, ¿no? De estos ecosistemas. Y una pregunta, no sé si vos estás en condiciones de responderme. Estamos hablando con Natalia Dobransky, que es brigadista. ¿En qué lugar estás ahora puntualmente, Natalia? En este momento estoy en Bolsón, en la base de operaciones de la Brigada Forestal de Mallín Ahogado, la brigada que fundamos en el 2021 para dar respuesta
a los parajes afectados por los incendios forestales y en apoyo a las instituciones de la localidad. Natalia, una pregunta que quizás vos no me puedas responder, o sí, no lo sé, digamos, un debate que se está dando a la distancia. ¿Los incendios fueron accidentales? Llamémoslo, vamos a decirlo brutalmente, alguien que hace un fuego, un asado, alguna razón así, y no se apaga bien y eso provoca el incendio. ¿O fue un incendio de carácter intencional para obtener un beneficio posterior? Sea, no sé, inestabilidad política o sea algún tipo de beneficio de carácter inmobiliario o económico. Mira, la realidad es que para poder determinar eso está específicamente la justicia trabajando en la investigación. Sí es real que es difícil llegar a una causa determinada, porque justamente las complicaciones que tienen que ver con descubrir dónde fue el punto de inicio del incendio, más bien que en este incendio en particular hubo una rápida respuesta inmediata. Quienes estaban en el lugar empezaron a tomar fotos, se tomaron incluso vistas aéreas con dron del punto de inicio del incendio, y eso puede ayudar a quienes vinieron a peritar, si es que ya lo realizaron, espero que sí, en la investigación correspondiente. Si realmente fue intencional o accidental, yo no soy la persona que tiene que decidirlo, porque para eso está el fiscal o el juez, y quienes hayan venido a peritar, quienes son los que relevaron el terreno, pregunta, ¿se puede determinar si fue accidental o intencional? ¿A través de una pericia? ¿Hay alguna forma? Digamos, hay hipótesis que uno tiene que manejar las hipótesis, ¿no? que vas a tener en esa investigación. Y eso va a tener que ver con un trabajo de gabinete que se tiene que realizar, que no tiene que ver solamente con ir a tomar las pericias físicas, las pruebas materiales en terreno, sino que tiene que ver también con poder hacer un relevamiento de cómo es la situación territorial de ese lugar, de cuáles son los conflictos que puede llegar a haber en el lugar a nivel territorial, vecinal, intereses inmobiliarios, especulación. Pero te pregunto, vos que estás ahí, vos sí. Naturalmente vos trabajás en esa zona, todo esto que estás describiendo, la especulación inmobiliaria, el interés personal, bueno, todo esto lo que escribís, ¿existe realmente o forma parte de una especulación? No, en lo que a mí respecta, y eso lo respondo como Natalia, una persona que vive en la Patagonia, sí, existe, es real. Lo hemos visto en un montón de incendios en donde, qué casualidad, después de ese incendio, ese lugar tuvo un loteo, pese a que hay una ley y está terminantemente prohibido el cambio de uso un loteo inmobiliario, cuando se hizo un loteo. Un loteo inmobiliario, un hotel, 5 estrellas, digamos. Sabemos que las áreas protegidas en realidad están bastante desprotegidas, lo sabemos, entonces tenemos que tomar como una posible hipótesis la intencionalidad de los hechos, y además, porque también hay que tener en cuenta que siempre suceden estos mega incendios los días más críticos de la temporada, o sea, como si alguien estuviera esperando el momento indicado para ir a tirar fuego, porque saben que eso va a ser una explosión que no se va a poder controlar de ninguna manera. Entonces eso cabe en la hipótesis de pensar, y esto tiene... Hay que ser psicópata para hacer eso, ¿no? Mamita, hay que tener una capacidad de daño, ¿no? Porque, digo, voy a hacer un incendio, voy a provocarlo además en el peor momento, donde hay más gente, donde tiene más impacto, ¿no? Dios santo, ¿no? Sí, la realidad es que suena bastante surrealista que alguien tuviera esa capacidad, ¿no? De hacer algo así sin ningún tipo de escrúpulos de lo que está sucediendo y todos los daños que puede generar, la muerte de animales, de personas, de pérdida de bienes y ecosistemas. Y el daño en lo que respecta al bosque nativo, me arrimaría a decir que es un daño irreparable ya, ¿no? Casi. Totalmente. Sí, totalmente. Ese daño es irreparable, ¿no? O mejor dicho, para repararlo hará falta probablemente cientos de años, ¿no? Y para nosotros es como un paisaje en extinción, ¿no? Estos bosques están en extinción, pero porque si bien el fuego en estos ecosistemas a la larga vuelve, el bosque vuelve, ¿sí? La naturaleza vuelve a recuperar su lugar de una forma diferente probablemente, claro. Pero a la larga el bosque vuelve. Ahora, ¿vuelve para nosotros? ¿Nosotros vamos a poder volver a ver esos bosques como eran antes? No, definitivamente no. Una lenga de 100 años no la vamos a llegar. La lenga es linda, ¿no? Blanca, quiero decir, clara y muy dura, ¿no? De hecho la utiliza para hacer viviendas, ¿no? O algunos, ¿no?
Sí, en realidad eso pasaba antes cuando tal vez había más cantidad, ¿no? El ciprés es creo que la madera que por ahí más se ha utilizado para tala rasa y el coihue por la accesibilidad también dentro de los valles que luego fueron antropizados, ¿no? Donde se diseñaron las urbanizaciones. Bien. Natalia, muy interesante conversar con vos, brigadista, técnica universitaria en gestión integral de incendios forestales. Te puedo hacer algunas preguntas personales, contestame las que vos quieras y demás. ¿Cómo te... ¿Cuál es la razón por la cual te pusiste a estudiar gestión de incendios forestales? ¿Cómo fue la vocación? ¿Cómo surgió? Mira, yo viviendo en el paraje de Machín Ahogado, en 2021 tuvimos el incendio Cuesta del Ternero, que arrancó, si bien se acuerdan, en el barrio El Mirador. Lo primero que cuando me llevo a ese momento, me acuerdo de los vecinos de ese paraje pidiendo ayuda a los gritos a través de los WhatsApp, de los grupos. Y cuando yo escuchaba esos pedidos de ayuda, veía que no había una respuesta, ¿no? Como que parecía que a la gente mucho no le importaba, como bueno, no, dejen trabajar a los bomberos, ya lo van a controlar. Entonces nos dirigimos a ese lugar con unos cuantos vecinos que nos llamó la atención también, ¿no? La necesidad de estos vecinos de pedir ayuda inmediata, como sin respuesta. Y cuando nos llegamos al lugar, ese incendio, nos dimos cuenta que esa era la primera vez que había un incendio totalmente descontrolado en el borde de un barrio, digamos, en la interfase que le decimos nosotros, en donde conecta el barrio o las zonas urbanizadas con las densas masas de vegetación, pidiendo ayuda y sin ningún tipo de control de gestión, de administración de recursos, sin ningún tipo de recurso, yendo a apagar el incendio con botellitas de agua y con los baldes. Literalmente ese barrio terminó haciendo una escultura con las cientos de miles de botellas de agua con las que apagaron ese incendio o lo contuvieron en la vera de su barrio, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta de que evidentemente había algo que no estaba bien en cuanto a la gestión de articulación comunitaria, lo que los vecinos tenían que poder hacer y acceder en cuanto a información para poder estar viviendo en un lugar propenso a quemarse. Entonces empecé a pensar que era muy necesario articular y gestionar y ordenar los recursos voluntarios que están en terreno, como lo son los pobladores del lugar y quienes asisten a ayudarlos en estas emergencias, para que se pudiera trabajar mancomunadamente con las instituciones de la localidad, que en ese momento era muy difícil esa articulación, porque era la primera vez que pasaba que un incendio tan grande requiriera el apoyo de la comunidad para poder contenerlo. Entonces ahí empezamos con la tarea de organizar a los grupos de voluntarios y demás. Formamos la Brigada Forestal de Machín Ahogado, que es una asociación civil, y hoy por hoy puedo decir que en el incendio de Puyén acabo de ver recién el número final, 60 brigadas autogestivas trabajando en el terreno. Y esto quiere decir que trabajan en terreno en apoyo a las instituciones y en apoyo a los vecinos. O sea, eran las 3 de la mañana y en los grupos de WhatsApp decía: la brigada andina necesita 10 litros de combustible para asistir al vecino tal en tal punto. Y había una gestión que se hizo a través de la comunidad para poder asistir a cada uno de esos requerimientos. Bomberos del Hoyo, si no estoy equivocado, de Puyén, en este momento no recuerdo, tuvieron un accidente durante el incendio, un vehículo se rompió, un móvil se rompió, y a través de la gestión comunitaria se logró llevarle la correa de distribución de ese camión a las 3 de la mañana hasta el medio del incendio para que pudieran arreglar ese camión y pudiera volver a estar operativo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el aceitar todos los procesos comunitarios y la organización está buenísimo, porque en este momento social que vivimos, de crisis económica, de falta de respuestas institucionales, de toda esta cuestión política que sabemos que a nosotros nos afecta muchísimo, pero nosotros igual tenemos que seguir adelante. Natalia, más allá de que, sí. ¿Vos sos nacida y criada en la Patagonia o cómo es tu historia, tu biografía? No, yo soy de Buenos Aires, trabajé un buen tiempo en medios de comunicación, soy técnica operadora de radio y vine a vivir a la Patagonia en el 2019. Trabajar en el campo, tener animales, tenía una chacra hermosa que también se quemó en el incendio de Confluencia del año pasado.
Y bueno, y una pregunta que la Sí. respuesta debe ser bastante obvia, ¿no? Sabiendo que además trabajás en un medio parecido a un trabajo como técnica de radio al que tenemos nosotros, de hecho estamos acá en un programa de radio. ¿Cuál fue la razón por la cual decidiste dejar la ciudad de Buenos Aires e irte a la comarca andina? La búsqueda de la vida en el entorno natural, eso era lo que a mí en ese momento me motivaba, ¿no? Como dejar la jungla de cemento y vivir en el campo, en la famosa postal del bosque con la casita, que hoy por hoy, en esta nueva realidad que vivimos en la Patagonia, es totalmente irreal y riesgoso, claro, ¿no? O sea, lo que me motivó a vivir en este lugar es lo mismo por lo que hoy trabajo con los vecinos para que entiendan que no es la forma ideal para vivir en Patagonia. No sé si me explico. Sí, claro, entiendo. Está esa búsqueda que tenías está puesta en duda de algún modo. Natalia, sí. Bueno, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Si te pedimos, por favor, si podés repetir brevemente un poco el inicio de nuestra conversación para aquellos oyentes que se fueron sumando. ¿Cuál es la situación actual en la Patagonia con respecto a los incendios, Natalia? Mira, en este momento estamos en una ventana meteorológica que nos dio las lluvias del día de ayer, con lo cual estamos con el incendio en mucha menor actividad, por suerte, en varios puntos, en varios sectores. Todavía está activo, es decir, hay un montón de puntos del incendio que si están con los medios acá en el incendio van a ver que en algún momento van a verse otra vez columnas de humo importantes y demás, pero la actividad del fuego principal creería que ya pasó en gran medida. Sí, obviamente hay que seguir trabajando en todo lo que es el perímetro del incendio para poder cerrarlo y que se termine de enfriar hacia adentro, pero todavía queda mucho camino por recorrer y la temporada recién empieza. Te agradecemos mucho, Natalia, el testimonio. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme este espacio para visibilizar el trabajo que se realiza en Patagonia. Muy amable. Natalia Dobransky, que es brigadista, técnica universitaria en gestión integral de incendios forestales, trabaja en Machín Ahogado, en el norte de la localidad de El Bolsón. Esto es en la provincia de Río Negro, lo que se llama integrante de lo que es la comarca andina, que va más o menos de Río Negro, por la ruta 40, pegado a la cordillera, hasta la ciudad de Esquel. Una nota muy interesante. Sí, yo quedé muy impactado. Muy clara.